Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con el tema El Mimo, una breve reseña histórica. Bien, el Mimo, breve reseña histórica. Palabras claves: actividad lúdica, social, medio de conocimiento, identificación y explicación de la realidad física y metafísicamente. Es decir, es una actividad que tiene como una de las principales metas el entretenimiento. Por eso es que es lúdico, pero lúdico entretiene y educa, enseña. Social, pues es un asunto que usa la sociedad para la comunicación. También por ello es un medio de comunicación, es un instrumento para identificarnos con una realidad y explicarla mediante situaciones físicas, movimientos, gesticulación, y también está de por medio y oculta un mensaje metafísico, es decir, un mensaje que está más allá de lo físico, un asunto moral, ético. Pues bien, gesto corporal, primer medio de comunicación. Se entiende que al principio la comunicación no era mediante las palabras, sino mediante los gestos. Aquí tenemos una gráfica, dice la pantomima presente en la danza, las celebraciones, ceremonias y ritos, que era una forma de expresión de los pueblos primitivos. La antigua Roma, hablamos de la edad clásica, la pantomima en el asunto trágico-cómica se lo manifestaba. Habían escenarios prestos para que existan este tipo de funciones. Se concentraban en pasos, la actitud y muy especialmente en los gestos convencionales o codificados de manos y dedos. No era una función mímica como la conocemos en la actualidad, donde intervienen muchos elementos, pero sí eran los orígenes del teatro o también de la presentación mímica. En el siglo XIII ya esto evoluciona a un drama litúrgico. Litúrgico es una palabra que tiene que ver con los procesos que se hacen, las acciones que se hacen en una celebración eclesiástica, en una misa, por ejemplo. Entonces dice aquí, ilustrar al pueblo sobre temas bíblicos y dogmáticos. Es decir, que aquí la comunicación mediante el cuerpo y la gesticulación se centró no exclusivamente, pero sí en su mayoría, en asuntos litúrgicos. Ya en el siglo XVI, en Italia, la comedia del arte. Su propósito era divertir al público a base de temas y personajes populares. Significa que ya la comedia como tal, la comedia procesada y con la intención de entretener ya como meta puntual, pues empezó en Italia en el siglo XVI. Y aquí ya existían las caretas, los disfraces y así por el estilo. Y ya en 1813 la comedia pasa a tener un matiz también de análisis de ciertas tragedias que se ven en la realidad. Es por eso que Jean Jasper, espero que lo haya pronunciado bien, este tipo mezclaba en sus escenas la fantasía con lo que se observaba en la realidad, ¿ya? Entonces, eso fue el inicio de la tragicomedia en 1813 con este tipo. Ahí lo pueden observar. Muy bien, ahora avancemos en nuestra línea de tiempo. Ya en el siglo XX, Charles Chaplin empezó con el cine mudo. Entonces, él hizo un impulso y dio el protagonismo al gesto, que cristaliza como medio de expresión por excelencia. Él lo que quería era, mediante el gesto, la gesticulación, transmitir un mensaje. Y aquí lo pueden observar, es un señor muy, muy famoso. Es, creo, británico, si no recuerdo mal. Muy bien, sigamos. Atento a esto. A través del tiempo, la pantomima ha sufrido una serie de transformaciones y adaptaciones que responden a las condiciones de cada época, en asuntos de los gustos estéticos, las censuras políticas, religiosas y sociales. Es decir, que no siempre la función de mimos fue así, fue como todo lo que existe en la mayoría en la actualidad, un proceso evolutivo que se fue transformando con el paso de los tiempos en función
de las necesidades y el contexto. Muy bien, ahora vamos a definir qué es la pantomima. ¿Qué es pantomima? Etimológicamente proviene del latín pantomimus y del griego pantomimos, que significa pantos, todo, y mis, imitación. Interpretar una historia, una situación concreta con base a gestos conocidos y habituales. Es por ello que yo cuando les pida por ejemplo, les pida mediante una pantomima transmita su tesis en función de tal tema, usted ya entiende que la palabra pantomima significa interpretación de una historia o una situación concreta mediante los gestos. Ahora vamos a definir el mimo. La persona que utiliza mímicas. En este caso, el mimo utiliza la pantomima y demás recursos. El mimo no solo cae en la pantomima, sino que utiliza elementos paralingüísticos como por ejemplo efectos. Muy bien, sigamos. El mimo es poesía en movimiento, no imita la realidad aunque nace de ella. ¿Qué entendemos de esto? Que el mimo con su cuerpo, sin usar palabras orales, él hace poesía de movimiento. Significa de que cada detalle de su movimiento tiene un propósito estético, un propósito para entretener y gustar a las personas, y no usa el lenguaje convencional. Eso transmite mucho, pues que no usa las palabras orales para hablar, el diálogo, su vestimenta es especial y tienen detalles que llaman la atención de muchos. Es algo que sale totalmente de lo convencional. Ahora, en cuanto al vestuario y maquillaje del mimo. Ropa negro y blanco. ¿Por qué? Porque es un vestuario neutral, porque ayuda a que se destaquen los movimientos, también porque el 90% de los mismos utilizan estos colores y también porque esto ayuda a resaltar el escenario. También se recomienda el uso de guantes blancos. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar la visibilidad de los movimientos de sus manos. Es por ello que se recomienda usar guantes blancos, pero es solo una sugerencia, una recomendación. ¿Y por qué blanco? Porque el blanco es más llamativo desde largas distancias. Ahora, ¿por qué la cara blanca? ¿De dónde salió esto? ¿Fue o es una herencia de Francia del siglo XIX? Aquí tenemos el ejemplo de Pierrot y el mimo. Pueden ver que por ello es la cara que se pinta de blanco, ¿no? Es en función a esa herencia cultural de Francia. Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que se encuentren bien. Nos vemos. Chao.